Un predicador llamado D.L. Moody en alguna ocasión dijo que el ser humano, los hombres, somos parecidos a la esponja. Aunque la esponja pueda ser muy bella a la vista, sus colores, sus texturas puedan parecernos hermosas, uno no sabe la calidad del agua que la esponja pueda retener hasta que la exprimes. Cuando tú la exprimes, puedes darte cuenta del agua que contiene la esponja y la calidad de esta. Y esa es una gran verdad. Yo creo que muchas veces nos sentimos muy positivos, muy fortalecidos, muy motivados, muy animados, pero cuando viene una situación realmente dolorosa, difícil, entonces como a la esponja nos exprimen y ahí se ve de qué estamos hechos. Ahí se ve realmente qué es lo que guardamos en el fondo del corazón y se desparrama, ya sea que como agua limpia y cristalina o como sencillamente agua sucia y maloliente. Y la vida de Jesucristo, justo el día de su muerte, es un hermoso ejemplo de lo que tenemos que imitar cada vez que nos encontremos en medio del dolor. Un ejemplo que debemos recordar cada vez que la situación difícil nos exprima y saque lo peor de nosotros. La vida de Cristo nos recuerda que es posible en una situación así acudir a Él y suplicar, nos ayude a cambiar, nos ayude a agradar. Hermano, lo primero que yo quiero resaltar acá es la traición de Judas. Es verdad que el Señor sabía que lo iba a traicionar Judas, pero no deja de ser difícil cuando alguien a quien le brindas tu cariño, tu tiempo, a quien le das lo que tienes para ofrecerle, sencillamente te da la espalda de una forma terrible. Todos hemos sufrido una traición. El Señor no fue ajeno a ese sentimiento de traición y es parte de lo que va haciendo para el Señor que este tiempo fuese sumamente doloroso. Ya en el versículo 50 agrega el evangelista que todos los discípulos, dejándole, huyeron, cosa que también el Señor sabía que iba a suceder. Y el Señor enfrentó la traición de Judas, el abandono de los apóstoles y por supuesto también la negación del apóstol Pedro. Y a lo mejor a usted ya lo han traicionado como Judas lo hizo a él. A lo mejor a usted también sus amigos le han dado la espalda como los discípulos lo hicieron con él. A lo mejor algunos te han defraudado negando las cosas que eran ciertísimas, dejándote mal, como lo hizo Pedro. Tal vez alguien te ha escupido, tal vez alguien te ha golpeado y Cristo ya a estas alturas estaba padeciendo las cosas que estos hombres hacían contra su persona. Bueno, hacer una pausa y pensar y recordar lo que dijimos el domingo pasado. El Señor estaba dejando que lo maltrataran de esta manera y el Padre Celestial estaba permitiendo que esto sucediera porque el Señor estaba cargando sobre sus hombros tu pecado y mi pecado. Él estaba sufriendo por una ofensa que no cometió. Es más, el pecado que todos estos hombres estaban cometiendo sobre su persona, el Señor estaba cargando con ellos ese día. Y a veces nosotros, cuando tenemos que pasar situaciones de prueba, de dolor, de angustia, con justa razón y mereciéndolos todos y cada uno de esos dolores o angustias, a veces nos sentimos indignados, ofendidos, como que debiesen darnos un trato especial y en verdad es vergonzoso. Y sabe, hermano, y en este punto, ¿qué habrías hecho tú en la cruz? ¿Qué habrías hecho tú en la cruz? ¿Cuántos habríamos rogado a Dios que hiciese caer fuego del cielo para consumir a todos los enemigos? ¿Cuántos habríamos renunciado allí a seguir con el plan, con el intento por completar la voluntad de Dios? ¿Cuántos estarían callados deseando que esto terminara pronto y que toda esa gente fuese castigada? ¿Cuántos no habríamos hecho algo así? ¿Cuántos no hemos hecho algo así por menos de eso?
¿Cuántos le han reclamado a Dios la clase de padres que tuvieron? ¿Cuántos se han quejado por la infancia difícil que atravesaron? ¿Cuántos se exclaman a Dios con amargura por la clase de trabajo que tienen, por la enfermedad que sufren, por la traición que tienen que padecer día a día? ¿Cuántos por menos de esto no hemos estado dispuestos a soportar por la causa y por amor al Señor? Por menos de esto. Pero a final de cuentas el Señor demostró el suave bálsamo y el agradable perfume que había en su corazón. Al igual que las plantas aromáticas que desprenden su aroma cuando son molidas en el mortero, así el Padre, como dijimos al principio, cuando el Padre dejó que su Hijo fuese azotado como la esponja exprimida, lo único que salió del corazón del Señor no fue más que amor y perdón justo ahí en la cruz. Cuando respirar era difícil y hablar era prácticamente imposible, lo único que había en el corazón de Cristo para nosotros fueron las palabras tan sencillas pero tan profundas: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Aún en la cruz no dejó de interceder, aún en la cruz no dejó de ser un salvador. El dolor no le impidió ser un salvador. Es verdad que el Señor pedía que les perdonara el Padre el pecado a estos, al menos el pecado de llevarlo a la cruz, que ignoraban el plan del Señor, porque del resto no eran para nada inocentes. Había en Cristo un corazón lleno de misericordia, a pesar de haber varias cosas que Él necesitaba en esa cruz: agua, vendas, medicina, descanso, consuelo. No se concentró en Él, se concentró en los demás. Allí en medio del dolor rogó y pidió perdón al Padre. Eso sí que es un grande e incomparable amor. Cuando exprimieron la vida del Señor Jesús, derramaron su precioso amor. Estamos a miles de kilómetros de parecernos al Señor, porque cuando nosotros nos exprimen, cuando alguna situación saca del fondo de nosotros por causa del dolor lo que ahí se encuentra, ¿qué brota de tu boca? Resentimiento, amargura, reproches, odio, reclamos, amenazas. Sin embargo, con el Señor no fue así. Es más, esta predicación no tiene por objetivo hacer que tú y yo sintamos lástima por el Señor sufriendo en esa cruz. No tiene ese propósito. Describirte algunas cosas del dolor que les he mencionado y les he expresado no tiene como finalidad que tú quedes impactado con tan brutal forma de morir. Le voy a decir por qué. Mel Gibson hizo un gran trabajo en cuanto a mostrar gráficamente el dolor del Señor en esa cruz. Es quien mejor lo ha hecho y quien más apegado ha estado en cuanto a los ritos de tortura de aquella época. Ya lo demás sabemos, pues él exaltó demasiado la figura y el papel de María, cosa que no hacen los evangelios. Los evangelios se concentraron totalmente en Cristo, pero la forma en que lo describió fue tremendo. Y yo me acuerdo en aquella época, en la prensa, en la televisión, la prensa escrita, en la internet, se reportaba la gente. Había gente que no soportó la película y se tuvo que salir antes de que esta terminara. Y la gran mayoría salió del cine llorando. ¿Y sabe qué? No les sirvió de nada. Porque una vez que las imágenes abandonaron su mente, una vez que el impacto causado por los efectos fue sustituido por el placer de una buena cena, de una fresca y deliciosa cerveza, de un certero e impactante droga, del adulterio y quién sabe yo qué más, todo eso se fue de la mente. Para nada. No es el propósito la muerte de Cristo, que nosotros al escucharlo, que ciertamente nos causa dolor, mortificación, impotencia, como la que quizá los apóstoles sufrieron, pero no es esto lo que nos debiera hacer
llamar la atención. No es esto. Es más, Cristo mismo, cuando le dan el patíbulos al hombre de Cirene y él se levanta de ahí para caminar lentamente hacia su muerte, había unas mujeres llorando ahí, lloraban al Señor, y el Señor les dijo: no lloren por mí, lloren por vuestros hijos, y les da otra serie de exhortaciones. El Señor no pide que lloremos por Él, no pide que sintamos compasión por su dolor. Dice el Señor: sientan compasión por ustedes mismos y por sus hijos. Debería causarnos una sana envidia ver al Señor tan maltratado, tan golpeado, tan burlado, tan santo y tan puro, objeto de tal maltrato, decir: perdónalos. Y tú y yo, por menos de eso, no perdonamos a los que nos rodean. 1, 2, 3 días, por menos de eso. Pobre de ti y pobre de mí realmente. No somos felices con lo que el Señor nos ha dado. La vida, la bendición de tener a la familia con nosotros, el gozo de contar con la dicha de leer su palabra tan hermosa y entenderla, la oportunidad de orar y platicar con Él y poner nuestras cargas sobre Él. Pero con qué facilidad dejamos que el enojo, la amargura llene nuestro corazón por tonterías. Dice Pablo: no hemos sufrido por causa del pecado hasta la sangre. No, dice Pablo, de manera, hermanos, no se cansen hasta desmayar pensando en aquel que sufrió la cruz. Y hermanos, eso es lo que debemos reflexionar. Él no quiere que lloremos por su muerte en la cruz, que bastantes elementos hay para hacerlo. Lloremos por nuestra condición. Muchas quejas, muchos reclamos, muy sensibles, muy fáciles de ofender, muy exigentes, muy intolerantes. Bien nos valdría una cruz y una buena corona de espinas para que nos exprimiera el Maestro y sacara toda esa agua sucia del corazón. Pero bien nos valdría un buen apretón de parte de Dios para descubrir que esa es nuestra principal necesidad. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, verso 1, primera de Pedro 4:1: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en su carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el poder del pecado. El Señor no fue a esa cruz para que yo ponga mi mano en tu frente y te quite tu enfermedad. No, la muerte de Cristo y el dolor de Cristo no fue para quitarte a ti tu dolor o evitarte a ti el sufrimiento. No, el Señor fue a la cruz para librarte del poder del pecado que nos hace tan miserables. Eso fue lo que el Señor trató en la cruz, con nuestro egoísmo, nuestra ingratitud, nuestro pecado. Eso fue lo que el Señor trató en la cruz, para que no nos hiciese falta un salario de 6 dígitos, para que no nos hiciese falta estar sanos todo el tiempo, no nos hiciese falta la opulencia, la amistad de nadie, ni que el viento sople a favor para ser felices. Para eso fue a la cruz, para hacer una iglesia tan fuerte, creyentes tan sólidos, que ni el fuego de una persecución nos detuviera. Para eso fue a la cruz. Y de eso es de lo que nosotros tenemos que estar gozosos. Es una tragedia necesitar estar sanos y prósperos para ser felices. Debemos rogarle al Señor, cada vez que sientas esa sensación que el pecado del egoísmo y el orgullo, la jactancia causa en ti, cierra tus ojos y di: Señor, esto no es nada con lo que tú sufriste. ¿Cómo no puedo yo amar? ¿Cómo no puedo yo perdonar? ¿Cómo puedo seguir mi vida como si nada pasara después de saber que tú has tratado con mi pecado en la cruz? No importa qué tan grande u horrendo sea tu pecado, no importa qué tan vergonzoso o difícil o imposible pueda parecer tu maldad, Él puede perdonarte y puede cambiarte. Si tú pones tu confianza en Él y arrepentido vienes al Señor para hallar misericordia, tiene el poder. No importa cuál es tu pecado, no importa.
¿No ves acaso cómo está Él perdonando en la cruz a los que acaban de lastimarlo, a los que acaban de agredirlo? ¿Cómo pide al Padre que los perdone? ¿Cómo no lo hará contigo? Puedes venir al Señor, pedir perdón y Él te va a perdonar. Debes creer que Él lo hace por ti. Debes creer que lo hace para hacerte libre completamente. Él no malgastó sus fuerzas en la cruz para pedirle al Padre sanidad, prosperidad o éxito para ti. Él suplicó por tu perdón. No suplicó para ti ninguna de las cosas por las que tú has vivido hasta hoy, porque piensas que son las que te hacen falta para ser feliz. No. Él tomó aire y cuando pudo hablar en esa cruz, en medio de tanto dolor, lo que pidió para ti fue que te perdonara, porque es perdón lo que necesitamos, es perdón lo que necesitas.